Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Panamá, como siempre, disfrutando de una tarde maravillosa con la familia, mi esposo y mi suegro. Vamos a comer rico aquí frente a la playa y quería hablarles de un tema importantísimo, sobre todo por la gran crisis que se viene del dólar. Hace aproximadamente unos 7 años, yo dije, por ahí está el post, que entre 5 y 10 años venía una gran crisis. Creo que faltan 2 para que llegue la gran crisis del dólar. La gran crisis creada por la Reserva Federal de los Estados Unidos por haber abusado de la creación de dinero inorgánico. Y es bien oportuno eso para explicarlo. Miren qué hermoso está la tarde, ¿no? Para explicarlo, porque en Panamá va a ser el único país del mundo, no es que no vaya a sentirlo, porque una recesión mundial creada por Estados Unidos, bueno, por Estados Unidos no, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es de los estadounidenses. Ese es un banco privado que ha abusado desde 1913 hasta acá de los ciudadanos estadounidenses y de los ciudadanos del mundo, como estafándolos con los bancos centrales y por supuesto financiando a académicos para que expandieran la teoría falsa del keynesianismo, esa de que el dinero, de que una máquina fotocopiadora de billetes puede crear riqueza, y eso es una falsedad. El patrón oro duró 2500 años y se acabó casualmente en el siglo XX, y lo acabaron los dueños de la Reserva Federal, que no son los ciudadanos estadounidenses. Que quizás los ciudadanos estadounidenses se dejaron engañar, bueno, eso es otra cosa, eso es algo que se puede discutir, pero una cosa es la Reserva Federal de los Estados Unidos y otra los ciudadanos estadounidenses también engañados, al igual que el resto de la humanidad, con eso del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y por supuesto todo eso promocionado por académicos, sobre todo economistas, de la corriente keynesiana, que tratan de opacar las verdades que dice la escuela austríaca. Y yo estoy en el país más inteligente del mundo desde el punto de vista monetario, Panamá, que desde su independencia de 1903, no tiene banco central y por lo tanto en 120 años no ha sufrido de inflación. Esto no se lo van a decir las universidades en Venezuela o en Argentina, en Colombia, no se lo van a decir, porque recuerden que muchos profesores de economía viven de decir esa gran mentira de que el Banco Central es necesario. Entonces, bueno, aquí estoy, de verdad que me encanta este país, fascinante. Como todos los países del mundo, tiene paisajes hermosos, playas hermosas, naturaleza hermosa, mujeres bellas, gente maravillosa. La humanidad en general es maravillosa. Lo que sí hace único a Panamá es que en Panamá tiene el mejor sistema financiero del mundo. Gracias a Dios ya Axel Keiser está hablando, comentándolo en estos días, creo que él anda por acá, por Panamá. Me hubiese encantado conocerlo y explicarle bien, porque este país no está dolarizado por decreto, no, es porque la gente usa el dólar como un token, y eso es impresionante. Acá no hay inflación porque no hay banco central, pero tampoco hay variación de precios. Les voy a poner un ejemplo clarito. Hace 5 años yo compraba el pollo a un precio mayor que el que lo compro hoy. Claro, sí, yo sigo comprando el pollo en el mismo lugar donde lo compraba hace 5 años. Porque si yo me voy a otro sitio, puede ser que esté más caro, o en otro sitio esté más barato. Pero en ese caso particular del pollo, ¿por qué pongo el ejemplo del pollo? Porque es la
no sé, me parece que es un buen ejemplo para explicar en qué consiste esto del dólar token y no dólar moneda, sino que es un token para hacer transacciones. Fíjense, la industria del pollo en Panamá invirtió muchísimo dinero, es decir, de sus ganancias, el proceso productivo, ¿verdad?, de criar pollos, beneficiarlos, empacarlos y venderlos. Ese proceso productivo genera una utilidad. Afortunadamente, como en Panamá no hay banco central, no hay moneda de curso forzoso, no hay prestamista de último recurso, eso lo que quiere decir es que el gobierno panameño no le puede decir a los banqueros que roben a la población como pasa en el resto de los países donde hay bancos centrales. En los países como en Venezuela, por ejemplo, o en Argentina, el Banco Central le dice a los banqueros privados: mira, banquero privado, por ejemplo en Argentina, cada vez que un argentino va al banco y deposita un peso, tú tienes derecho, no sé cuánto es el encaje legal allá, pero suponte que sea el 20%, tienes derecho de fabricar 80%, 8 veces pues ese peso. Pero no lo imprimas, simplemente anótalo contablemente y préstalo a otros argentinos. Y esa ganancia nos la repartimos entre todos los banqueros y yo, Banco Central. Esa es así la estafa. Y como la riqueza no se puede crear de la nada, porque la riqueza se crea es con la energía del trabajo, y la moneda no es más que un recipiente de esa energía, como lo define muy bien Luis Barreto de Index Global Corp. Eso no se lo va a decir la escuela austríaca y ninguna escuela. El dinero es la energía que tienen las personas en su mente para producir un bien o un servicio que puedan intercambiar con otra persona. Y la moneda es el recipiente en el cual tú viertes esa energía. Entonces, ese recipiente durante 2500 años era el oro. Para resumir la historia de la moneda, era el oro, monedas de oro. Es decir, un recipiente muy resistente, pero recipiente al fin de esa energía laboral, de esa energía del trabajo, que producía bienes y servicios. Y esa energía, bien almacenada en un buen recipiente, que nadie pueda fabricar, que nadie pueda manipular, hizo que la humanidad se desarrollara y creciera como creció. Los avances tecnológicos, la reinversión en maquinarias, la reinversión en conocimiento, en tecnología, en conocimiento, y toda esa acumulación de riqueza fue lo que hizo que apareciera luego el Renacimiento, y después del Renacimiento, bueno, de ese siglo o esos 1000 años de oscuridad, apareciera más conocimientos, apareciera la revolución industrial, aparecieran las tecnologías, aparecieran la contabilidad, por ejemplo, Luca Pacioli, apareciera ya la formalización del patrón oro con Isaac Newton, y eso hizo que, por ejemplo, países como Estados Unidos se hicieran poderosos en capital, tanto capital intelectual como en máquinas, en tecnología y todo lo demás. Lamentablemente eso se terminó en 1913 cuando se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y así una gran cantidad de modas en el mundo de crear bancos centrales, pagando universidades, enseñando una cosa que se llama el keynesianismo, que Milei lo critica mucho, pagándole a muchos economistas y académicos para que engañaran a sus alumnos, diciéndoles que la creación de dinero falso, inorgánico, es decir, que una fotocopiadora imprimiendo billetes de la nada, por un lado, y además de eso, que el encaje legal o el prestamista de último recurso, es decir, diciéndole a los banqueros que podrían crear de la nada dinero en asientos contables para que le decían a la gente que quitaba préstamos de ese dinero de la nada, que ahora tienes un préstamo que te doy, una deuda, tienes una deuda que puedes usar para crear riqueza. Bueno, eso es falso, eso es una gran estafa. Y esa estafa, obviamente, que el beneficio se la repartían, como les dije anteriormente, se lo reparten todavía los banqueros, los parásitos del Estado,
básicamente. ¿Y quién paga eso? Como la riqueza no se crea de la nada, eso lo paga la inflación que sufren los ciudadanos del mundo. No solamente por los Estados Unidos, sino por todos los bancos centrales del mundo. Entonces, la fortuna que tiene Panamá y los padres fundadores de Panamá, don Justo Arosemena, que siempre lo menciono, es que diseñaron el mejor sistema financiero del mundo y que consiste en que el patrón oro no exige que los bancos tengan el oro en las bóvedas. Porque como decía don Justo Arosemena, no hace falta que el oro esté represado, esté preso en unas bóvedas, ¿no? Lo que hace falta es que el contrato que tú hagas para intercambiar bienes y servicios se establezca en oro. Y eso es lo que es el Balboa. Ustedes buscan la ley, el artículo 1172 y 1171, ahí lo describe clarito. 0,978 miligramos de oro equivale a un Balboa. Ahora la gente dirá, pero bueno, porque ahí es donde viene la hipnosis monetaria. Pero bueno, ¿y dónde está ese oro? No, es que tú estás usando la unidad de cuenta contable para que contabilicemos lo que vamos a intercambiar, el Balboa. Ah, bueno, pero el Balboa equivale a $1. Ah, bueno, ok, equivale a $1, está bien. El dólar lo usas como un token, como si fuera un ticket en este maravilloso país que se llama Panamá. Y ese ticket tú lo usas para intercambiar bienes y servicios que produces en Panamá o que importas o exportas al exterior. Es decir, lo que no se produce aquí se importa. Y lo que sí se produce aquí, que la mayoría de servicios, se produce y se hace. Por eso es que al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al mundo entero le cuesta muchísimo medir el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque eso es una falacia también. El Producto Interno Bruto es interno en cada individuo. Y si todos producen riqueza, si todos los individuos, la riqueza que producen con su energía laboral y la depositan en esa unidad de cuenta que está valorada en oro, que está definida en oro, sencillamente no hay inflación y hay riqueza. Yo les voy a decir mi ejemplo personal, desde que yo vivo en este país. Yo no he aumentado mis gastos. Esta camisa que tengo, por ejemplo, estos pantalones y estos zapatos, me los puse hoy simbólicamente porque hace 5 años que los tengo y los he cuidado bastante. Estos lentes también los tengo de hace como 5 años. Es decir, yo no he tenido que gastar mucho en ropa porque hace 5 años casualmente me operé porque yo sufro de obesidad. La obesidad es una enfermedad. Me tuve que operar porque era una enfermedad que me iba a matar. Me cuido, trato de cuidarme porque, bueno, vengo con esa enfermedad lamentable. Pero fíjense que gracias a esa disciplina, vamos a decir, financiera que he tenido, no he gastado mucho en ropa, he mantenido el peso desde que me operé. Y por lo tanto, al cuidar mi ropa, mis gastos en ese rubro se reducen. Como afortunadamente ahora tengo más ingresos y mis gastos son los mismos, por supuesto puedo disfrutar de la energía que está aquí, que vierto en ese token digital llamado Balboa, monetario llamado Balboa, y no se me deprecia, no se me diluye, y la traducción de que se me diluya la energía que yo produzco para intercambiar esto con bienes y servicios, se traduce en que no sufra de inflación y pueda disfrutar de dinero. Es algo muy simple. Imagínense que la energía sea el sudor que uno hace cuando uno trabaja y que ese sudor se determine almacenar en un vaso o de papel o en un vaso de oro. Si yo dejo ese sudor, lo vierto en un vaso de papel y pasan 2 años, por decir algo, a los 2 años no hay ni el papel ni el sudor. Es decir, mi energía se perdió, no la pude intercambiar por nada, pero también el recipiente donde la guardaba. Ahora, si yo agarro ese sudor con el cual yo trabajo todos los días
y lo vierto en un vaso de oro, que es lo que pasa aquí en Panamá, yo sé que es difícil entenderlo, a mí me costó 15 años, pero ya lo entendí. Si yo ese sudor lo vierto en un vaso de oro, pasan 2 años, se perdió ese sudor porque no lo invertí, lo dejé depositado en un vaso de oro, pero por lo menos me quedó el vaso de oro. Ese vaso no lo destruye nadie ni me lo puede falsear nadie. Es un concepto muy difícil de entender. Los panameños tampoco lo van a entender de esta manera que lo estoy explicando, pero ellos de manera intuitiva así lo practican. Por eso es que cuando la moda de los bancos centrales en Latinoamérica, que fue del 30 al 50 más o menos, por ejemplo en Venezuela, la tragedia venezolana comenzó en 1939, 4 años después que murió Gómez, cuando crearon los bancos centrales. Creo que en Chile lo crearon en el año 35, en Bolivia creo que en el año 38 o 31. En fin, busquen las historias de los países latinoamericanos cuando crearon los bancos centrales. Y se da cuenta que la estafa comenzó en esa década. Bueno, en Panamá también, por supuesto, se quiso crear ese banco. Un presidente que se llama Arnulfo Arias, de corte fascista. En esa época todavía el fascismo y el nazismo no se veían mal porque no había pasado el holocausto. Bueno, lo cierto es que en 1941 los panameños, que son los seres más inteligentes desde el punto de vista monetario que hay en el mundo entero, aquí los panameños, quemaron el Banco Central. Cosa que Milei no sabe. Yo le he dicho a Milei, se lo he mandado 1000 veces mensajes. Lo que él dice que hay que quemar el Banco Central, sí, hay que hacerlo. Ya los panameños lo hicieron. El Banco Central panameño duró 3 meses nada más. Por lo tanto, se puede contar de que Panamá no tiene Banco Central desde hace 120 años, porque 3 meses no es nada. Y quemaron los billetes, quemaron el Banco Central. Y ya esto es un dato, no es una opinión. Panamá es el único país que no sufre de inflación. Es el único país donde tú puedes comprar todos los meses productos más baratos. Si tú decides comprarlos más baratos, porque aquí hay algunos amigos panameños que me dicen, bueno, y familia, mi familia panameña, bueno, pero no, a mí me subió el precio. Bueno, ¿por qué? Ah, bueno, porque compran en el River Smith. El River Smith es un supermercado cifrino, como dicen en Venezuela, Yeye le dicen acá, y yo dije, no, pero yo no compro ahí. Yo compro las verduras en un sitio, el pollo en otro sitio y el pescado en el mercado de marisco. Y me sale más barato que ir al supermercado Yeye, el River Smith. Ahí sí compro algunas cosas que no las vas a conseguir en otras partes. Y además que lo que estás pagando ahí, tú sabes que eso parece un parque, es maravilloso. Yo personalmente voy todos los días, todos los mediodías, en mi hora de almuerzo, en el trabajo, para relajarme, voy al supermercado Gago, se llama la Casa del Jamón, antes era el supermercado Gago, donde consigues unas exquisiteces a unos precios fascinantes. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar vino o cava, que es como la champaña esa española. Y yo compré 4 botellas de cava española a $5, por ejemplo, en ese supermercado que se llama la Casa del Jamón. Y me parece súper barato. Ayer me tomé 2 con mi esposa en la casa. Lo disfrutamos de una manera maravillosa. Entonces, como tenemos los mismos gastos de hace 5 años, igualitos, pero ahora ganamos más dinero, podemos darnos esos lujos personales. Ojo, no mudándonos a un sitio más yeye o más cifrino, no. Viviendo en el mismo apartamento, pagando lo mismo que pagamos hace 5 años, porque así lo decidimos nosotros. Por lo tanto, yo les puedo decir que en mi vida personal hay deflación y no hay inflación. Pero tengo más ingresos, por lo tanto, vivo mejor y puedo disfrutar de las maravillosas cosas que ofrece este país hermoso, que ahora es mi país, Panamá. Ya no soy más venezolano, como les dije. Yo estoy renunciando a la nacionalidad venezolana porque las leyes panameñas para yo hacerme panameño me lo exigen y lo estoy haciendo de manera genuina. No es que por una conveniencia y voy a seguir siendo venezolano, no. En el momento que me toque entregar el pasaporte venezolano, con todo el dolor del alma lo voy a entregar porque yo amo a Venezuela. Pero ya soy un fantasma venezolano y un recién nacido panameño porque ya me siento panameño. Y esa es la razón por la que amo más a este país. Porque como les digo, en todos los países del mundo hay mujeres bellas, hay paisajes hermosos, todos los países son bellos, todos los países. Pero el único país del mundo donde son verdaderamente inteligentes desde el punto de vista monetario, donde no los engañaron la ilusión monetaria que le metieron al mundo en el banco desde 1913,
a los panameños no pudieron hacérsela. Y ha sido tan difícil para la Reserva Federal, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y tantos organismos internacionales el querer instaurar aquí un banco central que no han podido. Lo intentaron hacer, lo han intentado hacer muchas veces y los mismos panameños de manera rotunda dicen que no, sin entender de economía, de política monetaria, no, sencillamente ellos quieren seguir teniendo libertad de uso monetario. La ignorancia en el mundo, obviamente, ignorancia porque no tienen por qué saber cómo es este sistema, creen que Panamá está dolarizada por decreto. Yo escucho a muchos venezolanos, me da mucha risa porque su supina ignorancia es bárbara, que dicen, no, la moneda de curso forzoso en Panamá es el dólar. Yo me río porque, bueno, es evidente que no leyeron la Constitución, como no la leyeron en Venezuela, no leyeron las leyes panameñas, el Código Fiscal, como no lo leyeron en Venezuela. Y lo digo porque, por ejemplo, aquí hay venezolanos en Panamá que tienen la absurda idea de que aquí debería haber control de precios y que debería haber una moneda impresa por un banco central. Porque no entienden, y los venezolanos todavía no han entendido y jamás van a entender, que Chávez no fue el que destruyó el país, ni siquiera Maduro, sino que fueron los HDP que crearon el Banco Central en 1939. Porque Gómez sí estaba clarito, los demás no. Otra cosa que, por ejemplo, me demuestra a mí que los venezolanos, aún libertarios o liberales que dicen serlo, no han entendido nada de moneda, es que la mayor decepción que yo sufrí como venezolano es que la política monetaria más libertaria que se haya hecho en Venezuela la hizo el asesino de Maduro. Eso es lamentable. Y ningún venezolano es capaz de reconocerlo. Que fue cuando dijo que el que use tokens digitales o criptomonedas no paga impuestos. Eso lo hizo Maduro. Eso ni siquiera lo propuso María Corina Machado, que dice que es liberal, es socialista y es socialista. No lo propuso Guaidó, no lo propuso Rosales, no lo propuso el Conde del Guácharo, no, lo propuso el asesino de Nicolás Maduro. O sea, una política libertaria. Que si los venezolanos en este momento empezaran a usar criptomonedas o tokens digitales, que no es lo mismo, una cosa es un token digital contable como el Undercoin, por ejemplo, que no lo van a encontrar en ningún exchange porque es un token digital contable, eso se lo puedo explicar después. O si usan Bitcoin, Ether, cualquier criptomoneda, en Venezuela acabarían con la inflación que están sufriendo. Y si entendieran que tienen que saltarse las absurdas leyes de los gobiernos en Venezuela, por ejemplo, para la importación y exportación de productos, también combatirían la inflación. Pero no, todavía tú escuchas venezolanos tontos defendiendo al Banco Central, defendiendo el tipo de cambio del Banco Central, denunciando a un comerciante emprendedor en Venezuela porque pone el precio del dólar no a lo que diga el Banco Central, sino a lo que él considere, porque esa es su propiedad. Ah, bueno, los mismos venezolanos lo denuncian después de más de 60 años, 70, 80 años que tiene el Banco Central estafándolos, porque la gente cree que no los estafaba desde 1939. En fin, es difícil entender esto de la moneda porque la hipnosis monetaria es terrible en la humanidad. Ese término no lo inventé yo, hipnosis monetaria es de Hayek. Y es verdad, la moneda hipnotiza mucho a las personas, pero al único país del mundo, al único gentilicio del mundo que no lograron hipnotizarlo monetariamente fue a los panameños. ¿Por qué razón? Hay unas razones históricas fascinantes y yo creo que es porque los panameños son los seres más inteligentes del mundo. De verdad, se los digo con toda honestidad. A mí me costó 15 años entender muy bien este sistema monetario y por eso es que ahora quiero ser panameño, porque no quiero seguir siendo bruto como los venezolanos que siguen creyendo en el Banco Central de Venezuela. No quiero seguir siendo bruto como los argentinos que siguen creyendo en el Banco Central argentino y en el peso argentino. No quiero seguir siendo bruto como los colombianos que creen en el Banco Central y en el peso colombiano. No quiero seguir siendo bruto como los mexicanos que creen en el peso mexicano. No quiero seguir siendo bruto como los guatemaltecos que creen en el quetzal de Guatemala. En fin, yo quiero ser inteligente como los panameños que jamás se dejaron engañar, jamás
por la hipnosis monetaria que crearon los bancos centrales y jamás se han dejado engañar por aquellos economistas keynesianos, ordoliberales, o los que todavía creen y sueñan de que ellos son más sabios que las leyes de la naturaleza como la oferta y la demanda, que ellos son más sabios y creen que el dinero no debe ser solamente una unidad de cuenta contable para sacar las cuentas del intercambio de bienes y servicios que hacen los seres humanos desde siempre, lo que llaman trueque, y que para eso hoy en día está la tecnología blockchain y está la posibilidad del Bitcoin como criptomoneda, está la posibilidad de las tokens digitales contables como el Undercoin, que es un token privado que no lo van a encontrar en ningún exchange, y está la posibilidad que ha existido en Panamá desde hace 120 años como el Balboa, que es una unidad de cuenta contable que está valorada en oro a nivel del contrato, que lo dice la ley, el código fiscal, pero que no hace falta que ese oro esté en las bóvedas. Es difícil entender esto, créanme, no es fácil, pero solo con entender que si un país tiene 120 años sin haber sufrido de inflación, y más bien gente como yo goza de la inflación, porque ahora pago el pollo más barato que hace 5 años, por ejemplo el pollo, y muchas cosas más, pero les pongo el ejemplo del pollo porque tengo las facturas por ahí, las he publicado en Facebook, pueden buscarlas, y ahora gano más dinero, y resulta que mi vida es mucho más feliz, porque esa angustia de pensar en el futuro, en el mañana, no me la genera la inflación como se le está generando a toda Latinoamérica, como se la genera a los venezolanos, a los argentinos y al resto de los países que sufren la estafa de los bancos centrales. Bueno, los dejo porque aquí esta gente puso una música horrorosa, pero hay que respetarlo, pues tienen derecho a disfrutar lo que les gusta. Chao.